El último congreso del PSOE en Castilla-La Mancha fue cualquier cosa menos una muestra de unidad y camaradería. Lo que debía ser un espacio para la reflexión y reafirmación de los valores socialistas terminó convirtiéndose en una tragicomedia política cargada de autoritarismo, manipulaciones y un ego tan grande como la Moncloa. Pedro Sánchez, como es costumbre, dejó claro que en el PSOE solo hay espacio para una estrella. Y esa estrella es él. Los demás, incluidos los líderes regionales como Emiliano García Paje, están relegados al papel de figurantes, limitándose a sentir y aplaudir como si se tratara de un público contratado en un programa de televisión. Todo comenzó con un vídeo que, aunque pretendía exaltar los principios del socialismo, resultó ser más bien una cachetada directa a las políticas de Sánchez. Hablar de respeto a la Constitución, de igualdad entre territorios y de rechazo a discriminaciones regionales, mientras el presidente sigue hipotecando el país con pactos con separatistas, no es solo irónico, sino insultante. El mensaje del vídeo, cuidadosamente disfrazado de retórica socialista clásica, no fue otra cosa que una declaración velada de García Paje, un hasta aquí hemos llegado, que no podía pasar desapercibido. Pero Sánchez, siempre atento a cualquier gesto que pudiera restarle protagonismo, rompió el protocolo para tomar la palabra antes que García Paje. Su excusa, como siempre, fue su apretada agenda. Como si no pudiera ajustar sus compromisos para un evento clave de su propio partido. Este movimiento dejó claro que en el PSOE de Sánchez no hay espacio para que otros destaquen. Su liderazgo no se comparte, se impone. Lo más vergonzoso llegó después de su intervención. Sánchez no solo se retiró sin quedarse a escuchar lo que García Paje tenía que decir, sino que la señal oficial del evento se cortó justo después de su discurso. No fue un fallo técnico, fue una decisión deliberada, un acto de censura en toda regla. El mensaje fue evidente, aquí solo importa lo que yo tenga que decir, en lugar de ser un acto que reflejara unidad y fortaleza. Este congreso se convirtió en una representación perfecta del autoritarismo y la intolerancia que dominan en él. PSOE de Sánchez. Quien aún creía que el socialismo representaba el debate y la pluralidad, ahora entiende que esos ideales son cosa del pasado. El PSOE actual es el partido de Pedro Sánchez, y quien no aplauda con suficiente entusiasmo es condenado al ostracismo. En medio de este panorama, García Paje se ha consolidado como una de las pocas voces dentro del partido que aún se atreve a cuestionarlas decisiones del líder supremo. Con su defensa de la Constitución y la igualdad territorial, representa un socialismo que parece estar en vías de extinción. Pero, en un PSOE donde lo único que importa es conservar el poder a toda costa, las voces disidentes no tienen espacio. Sánchez mandó un mensaje claro en este congreso: no hay lugar para los críticos. Aquellos que no sigan la línea marcada serán relegados al rincón de los olvidados. Lo irónico es que, mientras silencia a sus propios compañeros de partido, sigue insistiendo en que su gobierno trabaja por la igualdad y la justicia. Pero, ¿qué igualdad puede existir cuando se hacen concesiones a separatistas que rompen la unidad territorial? ¿Qué justicia hay en silenciar a quienes disienten dentro de su propio partido? Este congreso no fue solo una muestra del autoritarismo de Sánchez, sino un reflejo de la hipocresía que define su gestión. Si algo quedó claro tras esta jornada, es que el PSOE de Sánchez es un partido donde la pluralidad ha muerto, donde la disidencia se castiga y donde lo único que importa es preservar el poder del líder a toda costa. Este congreso dejó en evidencia, una vez más, que Pedro Sánchez no gobierna para el pueblo ni para su propio partido, sino exclusivamente para alimentar su insaciable ambición. Mientras se regodea en su poder, los problemas reales que afectan a los ciudadanos quedan relegados a un rincón oscuro del olvido. Las luchas internas entre los socialistas son un espectáculo lamentable, mientras la desigualdad sigue creciendo. Los servicios públicos están al borde del colapso. Y las promesas de progreso no son más que palabras vacías plasmadas en discursos que se lleva el viento. Sánchez puede usar el aparato del partido para aplastar cualquier disidencia,
Pero lo que no puede tapar es el creciente descontento de una población que ha visto demasiadas mentiras y manipulaciones. Este espectáculo de Castilla-La Mancha fue una caricatura de liderazgo democrático. Parecía más inspirado en un manual de autoritarismo de república bananera que en los principios de una democracia moderna. La humillación pública de García Page no fue un desliz ni un accidente. Fue un movimiento fríamente calculado para recordar a todos quién lleva el látigo en Ferraz. El mensaje fue claro: aquí se hace lo que yo diga, y quien no esté de acuerdo, que desaparezca en silencio. Lo más irónico es que mientras Sánchez se recrea en este teatro de poder absoluto, no para de hablar de democracia, pluralidad y de escuchar a todos los territorios. Sin embargo, para él, escuchar significa dejar que los demás hablen mientras finge interés y sigue haciendo lo que le conviene. García Page, pese a ser un socialista convencido, tuvo la valentía de defender algo tan elemental como el respeto a la Constitución y la igualdad entre territorios. Pero para Sánchez, esas ideas representan más una amenaza que un principio. Cualquier intento de diversidad de opiniones dentro del PSOE es visto como una amenaza que hay que eliminar antes de que prenda la chispa de una rebelión. Lo más preocupante no es solo la purga interna que lleva a cabo Sánchez contra líderes como García Page, sino el impacto que esto tiene en el pueblo. Esa gente que todavía guarda la esperanza de que el socialismo sea un instrumento para mejorar sus vidas queda atrapada en medio de estas luchas por el poder. Mientras algunos líderes regionales intentan tímidamente alzar la voz para defender los intereses de sus comunidades, Sánchez se enfoca en contentar a los separatistas y asegurar su permanencia en Moncloa, sin importar a quién deba pisotear en el camino. El apagón de la señal durante el Congreso fue el acto más descarado de censura. Un gesto que simboliza a la perfección el liderazgo de Sánchez: quien no se alinee será silenciado. La imagen de García Page hablando para un público limitado, mientras Sánchez ya estaba rumbo a otro acto de autopromoción, es el reflejo perfecto del estado actual del PSOE. Un partido donde el debate está prohibido y el líder actúa como un emperador intocable. Todo esto deja una pregunta que muchos ciudadanos se hacen: ¿dónde queda el pueblo en esta ecuación? Porque mientras Sánchez y su círculo de acólitos se preocupan por aferrarse al poder, los problemas reales siguen acumulándose. El paro, la inflación, la precariedad laboral, los recortes en sanidad y educación son las verdaderas preocupaciones que sufren los ciudadanos día a día. Mientras tanto, el cinismo de Sánchez no deja de sorprender. Convierte estos congresos en plataformas para fortalecer su imagen, ignorando las voces críticas, incluso cuando éstas solo buscan proteger los valores fundamentales del partido. Con cada gesto autoritario, queda claro que para él no hay lugar para la pluralidad ni el disenso, y que su única prioridad es consolidar su pequeño imperio personal, dejando a un lado a aquellos a los que debería servir. Hablar de igualdad territorial mientras se cede a las demandas de los separatistas es un insulto flagrante a la inteligencia de los ciudadanos. Prometer respeto a la Constitución mientras se maniobra para modificarla con fines partidistas es una burla descarada. Y presentarse como un defensor de la democracia mientras se amordaza a los críticos dentro de tu propio partido es sencillamente una vergüenza nacional. Pero Pedro Sánchez no está solo en esta tragicomedia, tiene a su séquito de fieles aduladores, siempre listos para aplaudir cada uno de sus movimientos, por muy antidemocráticos que sean. ¿Dónde queda la dignidad de un partido que en su día fue uno de los pilares de la democracia española? ¿Qué pasó con los valores socialistas de igualdad, justicia y solidaridad? En el PSOE de Sánchez, parece que lo único que importa es perpetuar su poder a cualquier precio. Lo sucedido en Castilla-La Mancha es solo un capítulo más en la larga lista de despropósitos de este gobierno. Mientras los ciudadanos continúan esperando soluciones reales a sus problemas, Sánchez y los suyos se dedican a jugar al Monopoly político, moviendo piezas, eliminando rivales y apostando por mantener el control, como si todo esto fuera un juego. Sin embargo, no lo es. Esto es la vida real, y las consecuencias de estas maniobras afectan directamente a millones de personas.
El Congreso, que debía ser un acto de unidad, se transformó en un circo político. Una reunión en la que Pedro Sánchez mostró su peor cara. La de un líder que no tolera la disidencia y que está dispuesto a todo para proteger su poder. Mientras tanto, el pueblo sigue esperando líderes que realmente se preocupen por sus problemas, que pongan las necesidades de la gente por encima de sus ambiciones personales. Pero con Sánchez al mando, esa espera promete ser muy larga. Lo más preocupante de todo esto no es solo el ego y la prepotencia de Sánchez, sino lo que simboliza para el futuro del PSOE y, por extensión, para la política española. Este espectáculo bochornoso dejó claro que Sánchez no tiene la más mínima intención de ceder ni un ápice de su poder, aunque eso signifique sacrificar lo poco que queda de la integridad del partido. En este escenario entra García Page, un líder regional que, por atreverse a cuestionar las políticas del sanchismo, ha sido tratado como un hereje político. El problema de García Page no es su crítica, sino su coherencia. Y en el PSOE de Sánchez, la coherencia parece haberse convertido en un pecado mortal. Mientras el líder nacional se presenta como un salvador universal, repartiendo concesiones a separatistas y diseñando leyes a medida, aquellos que señalan las contradicciones y desmanes son etiquetados como traidores. En la lógica de Ferraz, defender la igualdad territorial y el respeto a la Constitución es poco menos que una declaración de guerra. Lo ocurrido en Castilla-La Mancha no es un hecho aislado, es un síntoma de algo mucho más profundo. Es la prueba de que el PSOE ha dejado de ser un partido democrático para convertirse en una estructura vertical, diseñada exclusivamente para servir a los intereses de su líder supremo. Esto, amigos, no es socialismo. Es feudalismo político. Aquí no hay espacio para el debate ni para la diversidad de opiniones. O te alineas con el discurso oficial o te quedas fuera. Y si eso implica cortar la señal en directo para evitar que alguien escuche las verdades incómodas, pues se corta y listo. Mientras tanto, Pedro Sánchez sigue jugando su partida de ajedrez político, moviendo piezas con una frialdad que asusta. Pero lo que parece no entender es que el tablero está empezando a tambalearse. Porque la realidad es implacable, y por mucho que intente silenciar a sus críticos y maquillar sus decisiones, el país no es ciego. La gente ve lo que está pasando y cada vez son más los que se dan cuenta de que este gobierno no trabaja para ellos, sino para sí mismo. Por su parte, García Page, a pesar de la humillación, no ha guardado silencio. Sus palabras, aunque censuradas en directo, han resonado con fuerza en las redes sociales y en los medios. Al final, lo que dijo no era más que la verdad: el PSOE de Sánchez ha perdido el norte. Las cesiones a los separatistas son una traición al pueblo español. Y la igualdad territorial no puede ser un eslogan vacío, sino una realidad palpable. Pero esas son verdades incómodas para quien se ha acostumbrado a rodearse de palmeros y aduladores. Lo más triste es que, mientras Ferraz se consume en sus luchas internas y postureos políticos, los problemas reales del país continúan creciendo. Los ciudadanos no necesitan un presidente que censure a sus compañeros de partido. Necesitan un líder que se arremangue y trabaje para resolver sus problemas. Pero pedir eso a Sánchez parece ser, a estas alturas, una utopía. Mientras Pedro Sánchez sigue inmerso en su cruzada contra cualquier forma de disidencia interna. El país sufre las consecuencias de una gestión que dista mucho de estar a la altura de los desafíos reales. La escena en Castilla-La Mancha será recordada como otro episodio lamentable en una lista interminable de despropósitos. Un recordatorio de que en el PSOE de Sánchez la lealtad al líder ha desplazado a los principios fundamentales que deberían guiar a un partido socialista. Más allá del impacto político, esto debe servir como un aviso para los ciudadanos. Este no es un gobierno que trabaje para ellos, sino para sí mismo. Mientras esta dinámica persista, es ingenuo esperar soluciones reales o mejoras tangibles para el país. Lo sucedido en Castilla-La Mancha no es simplemente un error o una torpeza, es el reflejo de cómo el socialismo, en manos de Sánchez, ha degenerado en una estructura autoritaria donde el líder no gobierna, sino que impone su voluntad. El PSOE bajo Sánchez se ha convertido en un cortijo personal,
Un espacio donde se premia la sumisión y se castiga cualquier atisbo de independencia. García Page, por atreverse a alzar la voz, ha sido tratado no como un compañero de partido, sino como un enemigo interno. Y, paradójicamente, es el uno de los pocos que intentan preservar algo de la dignidad que alguna vez tuvo el PSOE. Mientras estas luchas internas consumen al partido, el país enfrenta crisis que no pueden esperar. Las listas de espera en la sanidad pública crecen, el precio de los alimentos y la electricidad asfixia a las familias. Y la vida cotidiana se convierte en una lucha constante por llegar a fin de mes. Pero Sánchez, encerrado en su burbuja de poder y privilegios, parece ajeno a todo esto. Para él, la política no es más que un juego de tronos, donde el bienestar de los ciudadanos se ha convertido en un detalle menor. Lo ocurrido en Castilla-La Mancha, donde Sánchez interrumpió el orden establecido. Habló antes que García Page y cortó la señal oficial para silenciarlo. Es una falta de respeto que trasciende al líder regional. Es un desplante a los militantes y votantes socialistas, una demostración de que la arrogancia y el autoritarismo de Sánchez no solo afectan al PSOE, sino también al país entero. El descarado centralismo de este gobierno no hace más que intensificar las tensiones territoriales. Mientras Sánchez cede a las demandas de los separatistas catalanes para mantenerse en el poder, ignora las necesidades de regiones como Castilla-La Mancha, que llevan años pidiendo apoyo genuino y soluciones reales. Pero estas zonas, al no servir como moneda de cambio en su estrategia política, quedan relegadas al olvido. En el PSOE actual, los varones que no están de acuerdo con Sánchez optan por guardar silencio. Como García Page, son marginados y convertidos en figuras incómodas. Esto no tiene nada que ver con el socialismo ni con el bien común. ¿Se trata de proteger el reino de Sánchez a cualquier costo? Incluso si eso significa pisotear los principios más básicos de democracia interna y respeto mutuo. Es indignante observar cómo los líderes regionales son tratados como piezas prescindibles en un tablero donde solo importa mantener al rey en su trono. Y mientras tanto, los ciudadanos siguen pagando la factura de este circo político. ¿Las familias luchan por sobrevivir en un sistema que parece diseñado para ignorar sus necesidades? Mientras los políticos llenan el aire de promesas vacías que nunca se materializan. Lo sucedido en Castilla-La Mancha no puede quedar en el olvido. Es un ejemplo perfecto de todo lo que está mal en el PSOE de Sánchez: la arrogancia, el autoritarismo, la desconexión con la realidad y, sobre todo, la falta de respeto hacia los ciudadanos. Porque al final del día, los que más sufren las consecuencias de esta política de espectáculo son las personas normales. Aquellas que trabajan duro para sacar adelante a sus familias mientras ven cómo su gobierno les da la espalda. Lo sucedido en Castilla-La Mancha debe ser un punto de inflexión, un recordatorio claro de que no podemos seguir permitiendo que nuestros líderes actúen como señores feudales, encerrados en sus castillos de poder mientras el país se desmorona a su alrededor. Es hora de exigir responsabilidad, transparencia y un cambio auténtico en la forma de hacer política. Porque España no puede seguir en manos de un líder que prioriza su ambición personal sobre el bienestar colectivo, ni de un partido que ha olvidado los valores que deberían guiarlo. El lamentable espectáculo protagonizado por Pedro Sánchez en el Congreso Socialista de Castilla-La Mancha no fue un ejercicio de liderazgo, sino una exhibición de autoritarismo calculado. Cortar la señal de las intervenciones, desairar a líderes regionales y dejar claro que cualquier discrepancia será silenciada es indigno de una democracia. García Page fue solo la última víctima de una maquinaria diseñada para premiar la sumisión y castigar cualquier intento de autonomía o pensamiento crítico. En el PSOE de Sánchez no importa el mérito ni la capacidad de defender los intereses de los ciudadanos. Lo único que se exige es lealtad ciega. García Page, al señalar lo evidente, que las cesiones de Sánchez a los separatistas son un insulto a la igualdad y a la Constitución, fue relegado y tratado como un traidor. Esto no es solo una falta de respeto hacia un líder regional. Es un insulto a los valores democráticos y a quienes aún creen en un socialismo que realmente sirva a las personas.
Mientras el presidente juega a consolidar su poder personal, los problemas reales de España siguen creciendo. En Castilla-La Mancha y en muchas otras regiones, los ciudadanos enfrentan un sistema sanitario en crisis, precios que no dejan de subir, jóvenes que ven su futuro cada vez más incierto y una desigualdad que no deja de aumentar. Sin embargo, para Sánchez, estos problemas parecen ser secundarios frente a su ambición desmedida de mantener su puesto en Moncloa. La ironía de todo esto es que, mientras ondea la bandera del progreso y la justicia social, Sánchez actúa en sentido contrario. Habla de igualdad mientras concede privilegios a quienes más lo presionan. Habla de unidad mientras negocia con quienes buscan fracturar el país. Y habla de futuro mientras su único interés es garantizar su presente. Bajo su liderazgo, el PSOE ha dejado de ser un partido político para convertirse en una agencia de relaciones públicas al servicio de un hombre. Lo más preocupante es el mensaje que esto envía a los ciudadanos, que sus problemas no importan, que no hay nadie trabajando realmente para mejorar sus vidas. Mientras tanto, aquellos que intentan plantear alternativas, como García Page, son ridiculizados y silenciados. En lugar de fomentar el debate y la autocrítica, el PSOE de Sánchez se ha convertido en un culto a la personalidad, donde cualquier forma de disidencia es vista como una amenaza a erradicar. Esto no es política, es un espectáculo patético que solo beneficia a quien lo dirige. Pero los españoles no merecen esto. Necesitan y merecen un liderazgo que ponga sus necesidades en el centro, que utilice la política como una herramienta para mejorar vidas, no como un escenario para ambiciones personales y luchas de poder. La democracia requiere voces críticas, incluso dentro de los partidos. Sin ellas, lo que queda es una estructura autoritaria disfrazada de organización democrática. Si el PSOE no puede recuperar sus valores ni garantizar un liderazgo digno, tal vez sea hora de que los ciudadanos busquen alternativas que realmente los representen. Porque España merece algo mejor. Merece líderes que trabajen por el bien común, no por su propio beneficio. Y un sistema político que refleje los valores de igualdad, justicia y solidaridad que se han perdido bajo la sombra del sanchismo. Gracias por acompañarme en este análisis. Si crees que es hora de exigir un cambio, de alzar la voz contra las injusticias y de mantenernos informados para construir un futuro mejor, te invito a suscribirte a este canal. Aquí no solo analizamos la realidad, buscamos entenderla y, sobre todo, transformarla. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Comparte este contenido con quienes buscan una política más transparente y cercana. Y déjame tus opiniones en los comentarios. Juntos, podemos marcar la diferencia. Nos vemos en el próximo vídeo.